Mateo capítulo 18 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su palabra sea obrando en nosotros. Que Él sea dándonos esa palabra de vida eterna y que hoy aprendamos la medida, que si usted le ha puesto un límite al amor o al perdón, pues que ese límite sea extendido de acuerdo a la palabra del Señor, que ya no sea hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Oremos. Padre, estamos reunidos en tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque tú nos has convocado a este lugar. Tú nos has permitido estar presentes hoy en este tiempo, en este instante, para escuchar tu palabra y aprender de ti. Padre, obra conforme a tu voluntad. Dice el Evangelio de Juan que de tu plenitud bebimos todos y gracia sobre gracia. Que hoy todos podamos beber de esa plenitud, Señor, que está en ti. Ayúdame, Señor, para que sean tus palabras, para que sea tu Santo Espíritu hablando y que tu palabra llegue, Señor, a donde no llega el hombre, sino llegas tú. Padre, te damos muchas gracias, en tu nombre hemos orado. Amén. Quiero, para comenzar, que usted y yo nos hagamos una pregunta. ¿Cuál es su medida? ¿Cuál es la medida que usted tiene del perdón? Usted es de los que dice, yo perdono, pero no olvido. O de los que está pensando en, yo lo perdono hasta y perdonaría esto, pero si me hacen esto, yo no lo perdono. ¿Cuál es su medida del perdón? Pero ahora hágase la otra pregunta. ¿Hasta dónde quiere usted que lo perdonen? Porque que yo ofrezca el perdón, pues ahí tengo un límite. Pero cuando yo soy el que estoy buscando el perdón, ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque yo quiero que me perdonen todo. ¿Qué medida tiene usted del perdón? ¿Qué medida tengo yo del perdón? Y esta parte, esto de lo que nos está enseñando Jesús, comienza en el versículo 1. Acompáñame ahí a leer Mateo capítulo 18, versículo 1. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién? Y está mal, ¿se acuerdan? ¿Está mal pensar en ser el mayor en el reino de los cielos? No, porque Jesús lo explicó, que el mayor en el reino de los cielos, ¿quién es? El que se hace como un niño, el que se humilla, el que obedece, el que busca servir al otro, el que vive por la palabra de Jesús. El mayor en el reino de los cielos es Jesús, el mayor en el reino de la tierra. Aquí el mayor, ¿quién va a ser? Jesús, porque Él nos dio ejemplo de servicio, de entrega. Dice la palabra que Él se humilló y Él, siendo hijo de Dios, se rebajó no para que le sirvieran, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa fue la obra de Jesús, Él es el mayor. En el Evangelio de Juan nos muestra que Jesús estaba allá arriba, en lo alto. El verbo, la palabra de Dios era Dios, estaba con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estaba arriba,
Él es el principio de todas las cosas. Pero dice en el versículo 14 que el verbo se hizo carne, es decir, bajó. ¿A dónde bajó? A donde estamos nosotros. Es decir, que eso que el hombre no podía ver, eso que el hombre trataba de imaginarse, de comprender, un día vino aquí a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros, dice en el versículo 14, dice Juan, y nosotros vimos su gloria. Vimos, mire que no está diciendo y ellos vieron, sino está hablando de un grupo que pudo ver la gloria de aquel que caminaba entre los hombres, que pasaba por su carne desapercibido, que pasaba por su apariencia como si fuera otro hombre más. Pero Juan y los que creyeron lograron ver en Jesús que una gloria, una luz diferente, una luz que no provenía del hombre, una luz que no provenía de la inteligencia, de la sabiduría, de las academias, del estudio, ni del dinero, ni de las riquezas. Juan dice, y vimos su gloria. Para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino el Verbo de Dios, para eso se hizo carne. ¿Para qué? Para que pudiéramos verlo. Y dice que todo aquel que cree en Él es alumbrado por esa luz que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Y entonces ahora Jesús estaba aquí, pero habían entre los contemporáneos de Jesús hombres que habían estudiado, que tenían riquezas, que tenían una fama y un poder delante del pueblo, que conocían la ley y que se la enseñaban al pueblo y veían a Jesús de igual. No lograron ver la gloria de Dios. Pero luego Jesús dice que se humilló aún más, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y fue levantado como el peor de los hombres, como el culpable. Pero allí muriendo en la cruz, dijo, consumado es. Padre, la obra que me diste que hiciese, la terminé. Y entonces entrega su espíritu, y el Padre recibe esa ofrenda. Y ahora nos dice Pablo, y también Lucas nos cuenta ya en Hechos, que al tercer día fueron unas mujeres a visitar la tumba, y esa tumba estaba desocupada. Y entonces los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Hasta aquí nos ha hablado dos cosas el Evangelio. Número uno, que Jesús está cerca, para que podamos ver la gloria del unigénito de Dios, para que usted y yo no tengamos que imaginarnos, para que usted y yo no tengamos que decir, es que yo pienso, es que yo opino, es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo me lo imagino de esa manera. No, para eso nos reveló su palabra, para que a través de su palabra y de los que lo vieron recibamos ese testimonio y creamos que Jesús y veamos su gloria. Pero también nos está diciendo que debemos buscar a Jesús, ¿dónde? En el cementerio, entre los muertos. Ya Jesús no está aquí, dice la Biblia que ahora está en el trono y está gobernando, y los que creemos en Él estamos allí también arriba. Dice, porque es el cuerpo. Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y cuando usted y yo creemos, la gente va a ver a Jesús como a través suyo y a través mío. A través de su iglesia es que va a experimentar el amor, va a experimentar el perdón, la liberación, el poder del reino de los cielos. Es a través de los que creemos. Y por eso aquí cuando ellos le decían a Jesús, los discípulos, Maestro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús les dijo, el que sirvan. Ustedes quieren ser el mayor, tienen un buen deseo, pero para lograrlo deben hacerse como el más pequeño, deben poner su vida para servir al otro. Eso es la iglesia. La iglesia es la que viene, no a que le sirvan, sino que está pendiente de servir al hermano. Y entonces luego Jesús les dice, cuiden a esos pequeños, cuídenlos, no los vayan a hacer tropezar. Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Y dice el versículo 14, léalo conmigo. Así, léalo en voz alta por favor. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el que sirva. ¿El deseo de Dios es que usted se pierda? No, no es la voluntad. Entonces ahí es una advertencia que está diciendo Jesús. No es la voluntad del Padre que se pierda alguno, no es la voluntad del Padre que estos pequeños que están sufriendo tropiezos se extravíen, se pierdan. No es la voluntad del Padre.
que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, es decir que el versículo 14 y el versículo 15 Jesús continúa hablándole a quienes. ¿Quiénes fueron los que le preguntaron, Señor, quién será el mayor en el reino de los cielos? Sus discípulos. Es decir que si usted hasta este momento ha creído en Dios, esta enseñanza es para usted y para mí. Y los que vienen por primera vez y no conocen del Señor, entonces esta enseñanza no es para ellos. Pues hoy, este pasaje que leímos, la palabra principal es el perdón. Por eso la pregunta, ¿cuál es su medida del perdón? ¿Hasta cuánto está dispuesto a perdonar? Pedro le dijo, Señor, ¿hasta 7 veces? Pero Jesús le dijo, no, Señor, yo te digo. Hoy debemos escuchar a Jesús, que nos dice que debemos perdonar hasta cuánto, hasta 70 veces 7. Pero ¿por qué debemos perdonar? Usted se puede preguntar, pero si me hicieron daño, si abusaron de mi confianza, si me hicieron lo peor y me hicieron sentir muy mal, ¿cómo así que yo debo perdonarlo hasta 70 veces 7? Pues es la medida que Jesús está colocando y vamos a aprender hoy cuál es el resultado del perdón. Porque usted y yo no podemos dar algo que no tenemos. Y para poder perdonar, nosotros debemos experimentar el perdón primero. La Biblia dice que el hombre, cuando Dios lo creó y lo colocó en el jardín, él tenía todo. Y dice la Biblia ya en Génesis que todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera. Era muy bueno, muy bueno. Y el hombre se deleitaba y no tenía necesidad de nada. El alimento lo conseguía directamente de la tierra, tenía comunión, tenía paz, tenía todo. Pero el día que decidió desobedecer el mandato de Dios, ese día, dice que sus ojos fueron abiertos y comenzó a experimentar el bien y el mal. Se cumplió lo que le había dicho el Señor, que por desobedecer la palabra de Dios iba a morir. No la muerte física, no la muerte de esta carne, no. Quedó separado de Dios y entonces comenzó a experimentar la necesidad. Y dice allí que cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, le estaba diciendo a Dios, está bien lo que tú dices, pero yo no quiero hacerlo. Yo quiero hacer lo que yo pienso o lo que a mí me parece. Y quiero vivir de acuerdo a mi parecer y quiero vivir y manejar mi vida, yo puedo. Es decir, que se estaba colocando en contra de la voluntad de Dios. Y dice allá en Romanos que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué merecíamos de Dios? Éramos considerados enemigos de Dios. Pero gracias a la obra de Jesús, usted y yo ahora podemos acercarnos al Padre ¿cómo? Con libertad. Porque cuando Jesús murió en esa cruz, entregó su vida pagando por mi pecado, pagando por su pecado. Es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces dice aquí versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, vea cómo Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿está hablando de quién? ¿De alguien extraño? Del hermano, de aquel que pertenece a la vida de fe. Es decir, que le está diciendo a sus discípulos y a todos los que lo acompañaban, que de los mismos que creían en Jesús, que los mismos que estaban siguiéndolo, ¿qué iba a suceder con ellos? Iban a pecar en contra, unos contra otros, se iban a hacer daño, unos a otros iban a hacer maldad. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Pues me voy a vengar. Pues voy a decirle de cuántos pares son 3 moscas, ¿sí? Voy a decirle unas cuantas verdades, voy a aclararle cómo son las cosas. Esa debe ser mi actitud. Recuerden, cuando vimos los primeros versículos dice allá en Colosenses, que nosotros debemos tener, la iglesia debe tener el mismo sentir de Cristo. ¿Y cuál es el sentir de Cristo? El sentir del Padre. ¿Y cuál es el sentir del Padre? Que ninguno de estos pequeños que se pierda. ¿Y cuáles son esos pequeños? Los que están pecando.
en contra suya, los que están pecando en contra mía. Y entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué debo hacer yo si mi hermano me ofende? Ir y reprenderlo. Pero a veces cuando leemos esta palabra pensamos en ir y como me decía mi mamá, lo voy a reprender. Y entonces yo le echaba seguro a la puerta y me escondía. Porque pensamos que es ir a actuar con violencia, que es ir a actuar con furia, que yo tengo la verdad y voy a enseñarle cómo es que se vive el evangelio, ¿sí? No, aquí lo que cuando dice ve y repréndele es que yo debo ir y buscarlo. ¿Cuál es el objetivo de ir y buscarle al hermano que está pecando contra mí? ¿Que se pierda? ¿Que sienta lo que está haciendo mal? Mire lo que dice la última frase. Si te oyere, ¿qué? Has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que se pierda, que siga pecando? No, el objetivo es que ese pequeño no se extravíe, no se pierda, que deje de pecar, que entienda. Entonces cuando usted y yo vamos a buscar, usted y yo vemos una persona que va rumbo al precipicio, que se está apartando, que está haciendo algo que no debe, ¿qué debemos hacer? Ir y reprenderlo es sacar a la luz, a solas. Ir y decirle, te estás perdiendo. Eso que estás haciendo está mal. Eso que estás practicando te va a llevar a la muerte. Y el deseo de Dios no es que mueras. El deseo de Dios es ¿cuál? Que ninguno de estos pequeños se pierda. Y ese debe ser su deseo y debe ser mi deseo. Debe ser el deseo de la iglesia, es el deseo de Cristo. Que sabiendo que Judas lo iba a entregar, ¿hasta cuándo lo amó? Hasta el fin. Y hasta el último momento dejó que metiera la mano en el plato. Le lavó los pies y le dice amigo. Lo trató con amor hasta el último momento, porque el deseo de Dios no era que Judas se perdiera. ¿Qué es lo que quiere? Ahora pensemos, esa es la medida de amor que tenemos, que yo tengo. No piense en nosotros, piense en usted. Esa es la medida de amor que yo tengo. De verdad yo no quiero que ese hermano que me hace tantas cosas a mí se pierda. Ese es el deseo de Jesús. Pero dice usted, si está pecando contra usted, ¿qué debe hacer? Ir y buscarlo y hablarle. ¿Qué pasa si ese hermano no quiere oír? Dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, quiere decir que usted debe buscar personas que sean cercanas a él y que él escuche, que él les tenga un aprecio, que él pueda que no se oponga a lo que le van a decir, que sean personas que lo conocen, para que no se den cuenta que solamente es cuestión algo que usted quiere hacer, que es un capricho suyo o un capricho mío, sino personas sabias, personas que conozcan la palabra, que tengan el mismo sentir de Cristo, de hacer que la persona vuelva. Y entonces le dice, miren, si no lo escucha, vaya, lleve a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos, pues él no pueda como esconderse más. ¿Quiere decir que lo van a atacar? No, lo van a ¿qué? A restaurar. Mire lo que dice. De 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, a ellos, ¿qué debe hacer? Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, agote todos los recursos para que este pequeño, que pase con él, no se pierda. Agote todos los recursos, vaya, dígalo a la congregación para que la congregación deje de hablarle, lo haga a un lado. Existió una congregación donde todos los que estaban en disciplina estaban aparte, hacían un cordón así de seguridad y los colocaban ahí. La gente de la congregación, ¿cómo los veía? Como los rebeldes, los descarriados. No, ¿qué está diciendo aquí Jesús? ¿Cómo debemos tratar a los que no quieren oír? ¿Cómo debemos tratarlos?
¿Qué debemos hacerlos? ¿Excluirlos y hacerlos a un lado? Estaría contradiciendo lo que el Señor dijo. Usted y yo debemos poner todo nuestro máximo esfuerzo. ¿Para qué? Para que el que está pecando no se pierda. Para que escuche, si no escucha a uno, si no lo escucha a tres, si no escucha a la congregación, ¿cómo debemos tratarlo? Dice aquí, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es un gentil? Alguien que no pertenecía al pueblo. Y más que extranjero, es alguien que no cree en Jesús. Alguien que todavía no ha creído en Jesús. ¿Y cómo usted debe tratar al que no cree en Jesús? Y además de que no cree en Jesús, ¿cómo está? Pecando. ¿Cómo debe tratarlo? Recuerde cómo lo trató Jesús a usted cuando estaba muerto en delitos y pecados. ¿Qué dice la Biblia? Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos trató con amor. Y lo que usted y yo debemos buscar es que esa persona vuelva a la vida. Comenzar a tratarlo como para que venga, para que se acerque al Señor, para que vuelva a pertenecer, para que se levante, para que sea limpiado su vida y todo su ser por la palabra de Dios. Y entonces dice versículo 38, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Podríamos pensar que estos versículos están incluidos ahí. La semana pasada fuimos a una vigilia de varias congregaciones de Bogotá y entonces dijeron, vamos a orar para atar al leviatán de 7 cabezas. Y vamos a atar. En Puerto López pasaba mucho esto. Una vez hicimos una campaña con varios pastores y entonces orábamos y orábamos. Y ellos decían, y atamos, y lo ligamos, y le colocamos cadenas y candados. Y entonces un día mi hijo me dijo, ¿por qué si ustedes oran para atar, por qué sigue pasando lo mismo? ¿Por qué continúa pasando lo mismo? ¿Quién es el que le suelta las cuerdas y el no a todos esos demonios y al diablo para que siga actuando? A veces sacamos los versículos del contexto. Y aquí cuando está hablando de atar y desatar, no significa que la iglesia tiene el poder de atar a los espíritus y de encadenarlos. A mí cuando yo aprendí a orar y me estaban enseñando a echar fuera demonios, me decían, primero tiene que atarlo, si no lo ata el demonio le va a pegar. El demonio lo... Y entonces uno decía, te ato en el nombre de Jesús y no te puedes mover. Pero no. Cuando Jesús está hablando aquí, tiene que ver con el mensaje. Está hablando de ¿qué? Del perdón. La palabra perdonar significa soltar, liberar. Y aquí Jesús ya lo había dicho antes, sí, acompáñame a Mateo capítulo 16. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6? ¿Qué dice? Y Padre, perdona nuestras deudas como también yo perdono a quienes. A los que me deben. ¿Qué está diciendo? Que eso que yo estoy haciendo aquí en la tierra, ¿quién lo va a hacer en el cielo? El Padre. Si yo perdono a los que me deben, a los que me ofenden, el Padre va a mostrar su amor y su misericordia. ¿Hacia quién? Hacia mí. Y mire lo que dice Mateo 16 cuando Jesús le dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, muy bien Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces dice Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? ¿De Pedro? De Jesús. La iglesia es de Jesús y siempre va a ser así. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, las puertas de la muerte. Este lugar no impedirá que la iglesia avance, que la iglesia triunfe, que la iglesia camine al encuentro de su Señor. Las puertas del Hades no tienen el poder para detener a la iglesia. Dice versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿De qué está hablando aquí? De la libertad. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo está el hombre sin Dios? En oscuridad, en tinieblas. Dice que Satanás, Hebreos capítulo 2, tenía un yugo a causa de la muerte sobre los hombres para tenerlos esclavizados. Pero apareció Jesús y quebró ese yugo. Dice en las cartas del apóstol Juan que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y librar a todos los que por el temor estaban sujetos a servidumbre, estaban esclavos de él. Es Jesús el que da la libertad. Y entonces cuando le dice a Pedro que le da las llaves, es para que abra esa puerta. Y cuando en Hechos Pedro se levanta allí, cuando todos son llenos, los discípulos del Espíritu Santo, y comienzan a hablar en otro idioma, en otras lenguas, un lenguaje que ellos no habían pagado un curso que valía millones para aprender. Eso vino y Dios los capacitó de parte del Espíritu y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y dice allí que entonces Pedro se levantó y comenzó a predicar el evangelio, y ese día abrió la puerta, y ese día entraron por esa puerta más de 5,000 personas. Reconocieron que Jesús es el Señor. Le dijeron: ¿qué pues debemos hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y vengan al Señor. Pedro abrió esa puerta y luego vuelve y se levanta y predica y le abre la puerta y entran otros 3,000. Y luego va a la casa de Cornelio y todos los que creen en Jesús comienzan a abrir las puertas para que entren y conozcan del Señor, para que reciban del Señor el perdón de los pecados, para ser lavados y recibir de Dios tiempo de refrigerio. Eso es el deseo y el sentir de la iglesia. Y entonces, cuando está hablando de atar y desatar, es que el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios, Jesús. Usted y yo no tenemos esa capacidad, pero conocemos a quien nos perdonó. Y no un pecado, sino una multitud de pecados. Era tan fuerte que el hombre, que usted y yo no podíamos acercarnos a Dios con confianza. Y los sacrificios que ofrecían cada año los sacerdotes para el perdón de los pecados no los quitaba, por eso seguían ofreciéndose y ofreciéndose. Pero apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de tal manera que si hoy usted se encuentra con Jesús, toda su maldad, todo lo malo, todos los pecados, Jesús se los quita para que usted pueda acercarse al Señor y tener una comunión con Él, una relación directa con Él. Ese debe ser el deseo de la iglesia, debe ser el sentir de la iglesia. ¿Cuál? Que ninguno de estos pequeños se pierda. Acompáñenme un momento a Ezequiel capítulo 33. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, dice así. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Ezequiel? ¿Cuál era la misión a la cual Dios le había colocado? Usted se ha visto que colocan una muralla para proteger la ciudad, pero colocan una torre más alta. Allí colocan a un hombre, ¿para qué? Para que esté vigilando, para que esté viviendo hacia el horizonte y esté avisando lo que pasa en el exterior, le avise a los que están aquí adentro de la ciudad.
Y dice que colocan atalayas, ese es una atalaya, el que se para en el muro para mirar y advertir de lo que viene, si los que vienen son amigos o enemigos. Esa es la función de la atalaya. Pero dice que si el atalaya ve venir al enemigo y no dice nada, y viene y hiere con espada, ¿a quién le demandarán la sangre? Al atalaya. Que si el atalaya ve venir al enemigo y dice, viene el enemigo, prepárense, prepárense, viene el enemigo, y viene un gran número, y vienen armados y están organizados de esta manera, y la gente no lo escucha, y son heridos, ¿de quién es la culpa? De los que no quisieron escuchar al atalaya. Usted y yo somos atalayas en el evangelio. ¿Por qué? Porque estamos viendo el evangelio, estamos viendo y el Señor está anunciando. Jesús dijo, yo no les voy a dejar huérfanos, sino les voy a enviar al Espíritu Santo, y Él les dirá las cosas que han de suceder. Él los llevará a conocer la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que les dará de lo mío. Y usted y yo, llenos del Espíritu Santo, debemos advertir al hermano que está pecando contra nosotros y llevarlo al arrepentimiento, llevarlo a que vuelva a comunión con Dios para que deje de pecar. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 18. Y entonces, en ese ejercicio debemos agotar todo nuestro esfuerzo. ¿Para qué? Para que ningún pequeño se pierda. ¿Es fácil? No, para el hombre no es fácil. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Jesús le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y entonces dice, cuando está hablando de atar y desatar, ¿de qué está hablando? De que usted y yo ofrezcamos el perdón. Cuando usted ofrece el perdón, está desatando su vida, está decidiendo no tener más en la cárcel su corazón, porque tal vez la otra persona ni se entere. Pero usted guarda en su corazón esa ira, ese enojo, esa amargura. Y entonces, ¿cómo comienza a vivir? Como un preso. Comienza a enfermarse su cuerpo, su mente. Comienza a enfermarse todo su ser. Y comienzan a aparecer dolores. Comienzan a aparecer enfermedades. ¿Por qué? Porque está guardando, no está soltando. Si cuando usted decide perdonar al otro, usted lo está haciendo primero porque Dios lo dice. Y segundo, porque eso trae refrigerio y paz a su alma. Porque está soltando y no le está quitando el poder que el otro tiene sobre su vida. El poder que usted le dio de hacerle daño. Cuando usted decide perdonar, no le está quitando ese poder. Y está viviendo de acuerdo a lo que está diciendo el Señor. Y dice, será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué está diciendo? ¿Se acuerdan que a cuántos debía llevar para que el hermano volviera al camino para que dejara de pecar? A dos o tres. Está diciendo que si dos o tres nos ponemos de acuerdo y le decimos, Señor, queremos un edificio, queremos un edificio, entonces el Señor, ¿qué nos va a dar? Un edificio, ¿sí? No, está diciendo que debemos ponernos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Volvámosla a leer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿El deseo del hombre? No. Así, no es la voluntad de Dios, no es el deseo, no es lo que Dios quiere. ¿Qué? No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Debemos unirnos, debemos dos o tres y unirnos. ¿Para qué? Para orar por ese que se está extraviando, para orar por ese que está pecando, que está haciendo el mal. Pero debemos dejarlo hacer el mal. No, miren, cuando Pedro quiso poner tropiezo a Jesús para que no fuera a la cruz, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Quién es el que está causando tropiezo? Y va a usar a los hombres para causar tropiezo. Satanás. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Unirnos en oración y clamar, ir, reconvenirlo con amor, para que esa persona
no se extravíe, sino que vuelva al camino. Dice versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta qué medida está dispuesto usted a perdonar? ¿Hasta qué medida? ¿Hasta 7? Señor, si me la hace una, bien. Si me la hace 2 veces, no. Bueno, 2 también, 3. Pedro estaba dispuesto a perdonar hasta 7 a su hermano que pecaba contra él. Pero Jesús le está diciendo, ¿hasta cuánto? Hasta 70 veces 7. Y está hablando de que no le ponga límite. Amar sin límite. No le ponga límite al amor de Dios, al perdón de Dios. ¿Hasta cuántas veces Dios le ha dicho, va una, y usted la embarra, van 2, y después la embarra otra vez y van 3, ya no más, fuera, ¿sí? O usted y yo, porque estamos aquí hoy, porque Dios ha sido amplio en perdonar nuestras vidas. Acompáñame al libro del profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. ¿Sabe? La Biblia dice, ¿por qué Dios nos perdona? Porque nosotros nos ganamos el perdón de Dios. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías que por amor de Él mismo, por amor de su nombre, es que decidió ofrecer el perdón y limpiarnos a nosotros. Isaías capítulo 55. Versículo 7. Leamos desde el 1. A todos los sedientos, ¿a quiénes les está hablando el profeta Isaías? A todos los que tienen sed. ¿Usted tiene sed? Mire lo que le dice el Señor. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, ¿cuántos no tienen dinero? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No necesita dinero para venir a Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué debe hacer el impío? ¿Abandonar qué? Su camino. Su camino. Cuando vamos y buscamos a la persona que está pecando, ¿cuál es nuestra intención? Que deje de venir a la iglesia, que deje de congregarse, que deje de hablarnos, que deje el camino, que deje su mal camino. Y el hombre inicuo, ¿qué debe dejar? Sus pensamientos. Cuando vamos a hablar con Él, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que busca Dios a través del hombre? Que el hombre que haga, no solamente que deje el mal camino, sino que se aparte de dónde, que abandone sus pensamientos y que se vuelva ¿a quién? Al Señor. Es decir, que una persona puede abandonar el camino por donde iba, pero aún estar en su pensamiento lejos del Señor. Por eso el Señor está diciendo, deje el impío su camino, no siga por ese sendero. Pero ahora también deje sus pensamientos. ¿Cómo? Cambie el pensamiento de la ira, de la venganza, del rencor, del resentimiento. Debe cambiarlo por ¿cuál pensamiento? Por el pensamiento del Señor. Y dice, y vuélvase a Jehová, vuélvase al Señor, el cual tendrá ¿qué? De él misericordia.
¿Cuál es el deseo del Padre? Que ninguno de estos pequeños se pierda. ¿Cuál es el deseo que debe estar en su corazón, en mi corazón, en mi mente? Que ningún hermano se pierda, que no se extravíen, que se vuelvan ellos a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es arrepentimiento. Volver a Dios, volver al Señor, volver a tener su palabra morando en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que quiere el Señor, que el hombre se vuelva a Él, que el hombre se acerque a Él, al Dios eterno. Terminemos con Mateo capítulo 18. Dice: entonces se le acercó Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, versículo 22, sino hasta 70 veces 7. Cuando usted quiere que lo perdonen, quieren que lo perdonen siempre. Pero cuando usted quiere perdonar, usted dice una vez. ¿Hasta cuándo quiere perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? Porque el Señor nos perdonó. Porque va a traer libertad a nuestra vida. ¿Y libertad a quién? A la persona. Por eso debemos perdonar. Y la iglesia, como iglesia debemos vivir como dijo Jesús, tener el sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Que Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno de esos pequeños que está pecando se pierda. ¿Le cuesta pensar en el perdón? ¿Le cuesta pensar en pasar la ofensa del otro? Pues debemos mirar a Dios, debemos mirar a Jesús y mirarnos a nosotros y meditar con cuánto amor Dios nos perdonó, y de ese mismo amor nosotros darlo ¿a quién? A los demás. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.